Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en este nuevo video. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, es un tema extenso, es mucha información, es amplio, pero miren, es un tema muy bonito, visto desde el amor, desde la inclusión y obviamente con apertura. Pero también puede ser un tema doloroso, un tema tabú incluso ahorita en 2026 porque sabemos que cuando hablamos de este tipo de temas, pues hay posturas muy radicales, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, gracias por estar aquí. Este es mi tercer tema. Espero que sea de su agrado. Voy a compartir primero definiciones, voy a explicar teoría y después lo voy a complementar con experiencias, ejemplos, vivencias para que quede más ampliada la información, pero de todas formas, si algún concepto no queda claro, si sientes que necesitas más información del tema o quieres buscar por tu cuenta, pues adelante, porque como les digo, son muchos términos, son muchos conceptos y además, obviamente, buscar ayuda profesional. Si consideras que tú te encuentras en esta situación, papá, mamá, hijo, hija, hay que buscar siempre un psicólogo de confianza, un terapeuta, alguien que te guíe, alguien que te brinde herramientas, porque aquí pues voy a mencionar todo de manera muy general, entonces de repente pues sí, van a quedar ahí espacios en blanco, espero explicarlo todo bien y que sea de su agrado. Miren, he tenido problemas al editar los videos por cuestión de tiempo. Como saben, las redes sociales son rápidas, ¿no? Entonces, Facebook, Instagram tiene límite de tiempo. TikTok, ni se diga. Entonces, tengo que hacer los shorts, tengo que hacer los reels y a veces sí hay un desfase. Yo sé que se han dado cuenta al momento de editar, pues ahí se repite ciertos fragmentos y sorry por eso, pero como saben, pues estoy aprendiendo, ¿no? Apenas soy principiante y pues tengo esos errorcillos. Ahora entiendo por qué los youtubers siempre hay alguien que edita, que le dedica tiempo, alguien que graba, alguien que habla del tema, porque sí es, bueno, todo un método ahí, pero bueno, soy amateur. Entonces, bueno, el tema de hoy, muy importante, mamá, soy gay. Bueno, entonces comenzamos. Mamá, soy gay. Miren, la homosexualidad es un conjunto de factores biológicos, genéticos y ambientales. Aún no está definido si se nace o se hace, aunque hay muchos estudios, hay muchas investigaciones, obviamente está involucrada la ciencia. De hecho, aquí debajo les voy a dejar el link de la doctora Vargas. Miren, ella explica todo con teorías científicas y genéticas. Me gusta la manera en que ella explica porque es muy práctico, porque de repente cuando se trata de temas científicos como que se nos complica un poco, pero ella explica todo muy padre, ¿no? Entonces, véanlo si buscan como un origen más científico, pero aquí vamos a hablar desde las teorías psicoemocionales y principalmente la teoría psicodinámica. Así que puedes estar de acuerdo o no con mi opinión, con mi postura, con mi manera de ver las cosas, pero como les he comentado, mi principal objetivo aquí es el aprendizaje, es que conozcamos de diversos temas, de cómo funciona la mente, las emociones, y tomen lo que les funcione. O sea, tomen lo bueno, tomen lo positivo. Miren, en general ahorita tenemos personas de la comunidad en nuestra familia, en, son nuestros amigos, entonces el poder entenderlos, también el proceso que ellos han vivido por lo que han pasado, pues es importante, o sea, la información nunca está de más, el aprendizaje siempre es algo bueno, es algo que nos ayuda como seres humanos, crecemos, entonces, bueno, pues el tema, mamá, soy gay. ¿Cómo estuvo que se me ocurrió este tema? ¿Cómo es que decidí hablar de esto?
Pues porque el otro día mi niña de 8 años se acercó a mí y me hizo esa pregunta, mamá, ¿qué es gay? ¿Qué es gay o qué significa ser gay? Entonces, pues bueno, no me sorprendió, miren, la pregunta, porque como mamás, papás, pues nos preparamos, ¿no? Mentalmente, ok, estas preguntas van a llegar, pero sí la edad que tiene, o sea, se me hizo muy chiquita, 8 años, pero también entiendo que ella está viviendo otra época, le está llegando la información mucho antes que como yo lo viví. Entonces, obviamente en las escuelas, saben que aquí en Estados Unidos, pues hay otras libertades en las infancias, ¿no? Y de repente, pues llegan con el cabello azul, verde, lo manifiestan en su forma de vestir. Y en México o en la mayoría de los países latinoamericanos, pues todavía usamos uniforme, hay reglamento en la vestimenta, ciertas cosas se evitan o se prohíben, dependiendo, porque aún existen los colegios católicos, cristianos, entonces bueno, ¿no? En fin, pues me preguntó esto, le respondí, obviamente traté de hacerle una respuesta práctica con palabras sencillas que ella entendiera, porque esa es otra cosa, o sea, como papás tenemos que entender a nuestros hijos y bajarnos mentalmente a la edad que ellos están viviendo, para no complicar las cosas, para no hacer una telaraña y que no queden más confundidos de a lo mejor de lo que ya estaban. Entonces, pues bueno, también dentro de esto, miren, recordemos que tenemos la edad mental, la edad cronológica y la edad emocional. La edad cronológica, pues, es la edad que tenemos al nacer. 6 años, 8 años, 10 años, dependiendo tu fecha de nacimiento. Son números, ¿no? Pero hay quienes tienen 40 años y expresan una, una edad mental o emocional de adolescencia. En fin, después tenemos la edad biológica, que es el estado físico en el que se encuentra nuestro cuerpo y nuestras células, cómo están funcionando. Y hay ese tipo de estudios que también son increíbles. Yo espero hacerme uno algún día y te dicen cómo están tus órganos vitales, cómo están funcionando, qué edad tienen, tus células también qué edad tienen. Y está muy padre, ¿no? Todo eso. Bueno, luego tenemos la edad mental. La edad mental es el nivel de desarrollo cognitivo e intelectual, el razonamiento, la capacidad de aprendizaje, la memoria, la resolución de problemas, lógica y habilidades, capacidades. Como vemos a nuestro niño en ciertos temas, sobre todo escolares, y hay quienes son súper dotados, hay quienes tú como papá, mamá o el maestro se da cuenta que tiene una edad mental superior o inferior, ¿no? También se dan los casos. Bueno, la edad emocional. Antes no se tomaba en cuenta. Creo que cuando yo era niña no, ni siquiera se hablaba de esto, de estas diferencias. Ok, ¿qué es la edad emocional? Pues es la madurez, el desarrollo emocional y afectivo, la gestión de conflictos, eh, cómo controlan los impulsos nuestros niños, los berrinches, la frustración, el estrés, la empatía, la estabilidad emocional que tienen y las relaciones interpersonales, cómo socializan, cómo se llevan con los demás y con la familia. Entonces, estos cuatro edades, es importante saberlos cuando nuestros hijos se acercan y nos hacen una pregunta, saber cómo responder. Y tú conoces a tu hijo, tú sabes cómo piensa, cómo siente, cómo reacciona. Entonces, ojo papás, esta información es súper importante. Bueno, entonces, después de esta pregunta, yo me acordé cuando era niña. Sorry si escuchan ruidos, es que anda mi bebé aquí jugando a los carritos y hace de repente ruidos. Ok, entonces yo me acordé cuando era niña y dije, a ver, Charis, obviamente yo no tuve este momento con mis papás a esa edad, ni mucho menos. No recuerdo haberles hecho esa pregunta, ni a mi mamá, ni a mi papá, si acaso ya de adolescente, ¿no? Yo creo de ya más de joven, o la información que me iba llegando, ¿no? Pero entonces,
pues me acordé de cuando yo crecí, o sea, mi infancia, cómo viví la niñez, mis papás 100% enfocados en el trabajo y, y comparo la situación que yo viví con la de mi niña ahora. O sea, nada que ver. Los 90 eran otra historia, 100%. O sea, yo no, ni siquiera pensaría en hacer esas preguntas porque aún no recibía esa información. O sea, yo jugaba a las muñecas hasta los 12, yo creo. Entonces era jugar, escuela, eh, deporte, pero nunca como en estos temas, ¿no? Y bueno, ellos están viviendo ahorita con mucha tecnología y entonces tenemos que estar ahí al tiro los papás también. Ok, entonces, pues los 90 eran otra historia. Y miren, yo recuerdo que a ciertas horas del día, tiro los papás también. Ok, entonces, pues los 90 eran otra historia. Y miren, yo recuerdo que a ciertas horas del día, si tú eres de mi edad, me vas a entender, te vas a identificar conmigo, nos sentábamos a ver la televisión. O sea, la televisión era como parte muy importante de nuestro entretenimiento. Entonces nos sentábamos a ver las telenovelas, a ver los programas de comedia que había en aquel entonces. Y, y miren, tristemente tengo muy presente que la figura gay era motivo de burlas, o sea, de chistes, de críticas y años, o sea, años. Jorge Ortiz de Pinedo, Televisa en general, Al Ramones, otro rollo, Omar Chaparro, ¿cómo se llama? Adrián Uribe, en fin, o sea, muchos comediantes y otros que contaban chistes los mirábamos y eran las risas, o sea, en la casa eran las risotadas, nos sentábamos a ver esto, lo veíamos normal. Creo que no, creo que no nos cuestionábamos nada, o sea, simplemente era el chiste, la burla, los personajes que hacían, que se disfrazaban, se vestían. Y esa es la época que me tocó a mí vivir. Y hoy yo no lo veo. Y saben que en parte está bien porque yo me pongo en lugar de una persona de la comunidad y pues esa parte empática, qué triste, o sea, qué triste tú estar en esa situación, tal vez estar en el closet y, y saber que no puedes decir nada, que no puedes salir, porque se van a burlar de ti, porque vas a sufrir rechazo, porque te van a juzgar. Hoy existe el we listen and we don't judge, o sea, eso me lo dice mucho mi niña. Escuchamos pero no juzgamos, ¿no? O sea, es como lo que está de moda. Pero qué triste. Y la homosexualidad, recuerdo que era niña y yo sabía quiénes tenían otra orientación, otra preferencia, pero nadie hablaba del tema. En la familia, con amigos, no. O sea, era un tema del que no se hablaba. Incluso ahorita, creo que hay familias que no, siguen sin hablar de estos temas. Entonces, les digo, era otra mentalidad, pero ¿cómo me hubiera sentido yo? O ahora que soy mamá. Todo puede suceder. Entonces, yo evito lo más que puedo hacer comentarios de cualquier tipo, de crítica o de burla, porque cuando tienes bebés, o sea, nunca se sabe, y para mí sería muy triste como mamá eh, que mi niña, mi niño no se acercaran a mí porque sientan que yo los voy a rechazar, o que los voy a discriminar, o que me voy a burlar de ellos. Entonces hay que manejar también ya las cosas, pues, desde la empatía, ¿no? Desde el amor. Entonces, imagínense hacer simplemente lo que la sociedad espera de ti. Estar en un closet. Creo que de ahí, pues sí, viene obviamente ese significado. Tener hijos con alguien que ni siquiera te gusta, que a lo mejor tienes una atracción o un amor fraternal, pero o sea, simplemente seguir con la sociedad, ¿no? Para mí, la verdad, es algo que no debería existir en esta época y sé que todavía hay casos así.
Entonces, quiero decirte a ti que si te encuentras en esta situación, mi forma de pensar es que no hay nada malo en ti. Ser homosexual no es un delito, no es una enfermedad, no vas a recibir el, el, el castigo, porque también de repente llegan esas palabras muy fuertes, Dios te odia, Dios te aborrece. En serio que todo eso, jole, se me hace, dependiendo obviamente de la religión que practiques, y no quiero entrar en estos temas, pero jole, como que nos dañan como sociedad, o sea, nos fracturan, porque nos rompen. Si yo, mi niño, mi niña me dijeran eso, no los odiaría. Y tampoco me atrevería a decirles algo así tan feo, tan fuerte. Ok, entonces, en muchas familias, si no se habla del tema, no existe. No hablamos del tema, no está, así está. Existe. La homosexualidad existe. Y, y ser gay no te define. Todos tenemos muchas características los seres humanos. Como les comento, yo tengo amistades de la comunidad, excelentes seres humanos, profesionistas, al 100, están integrados a la sociedad. Y eso no los define, simplemente es su orientación, es su preferencia. Entonces, miren, la homosexual ha existido desde, o sea, griegos, romanos, está presente en otras especies, en nuestras civilizaciones, incluso en nuestras civilizaciones antiguas, indígenas, los aztecas, zapotecas, mayas, olmecas, mixtecas, no sé, son las que me acuerdo ahorita, pero sé que hay posturas muy radicales, aunque tengamos estos antecedentes, aunque tengamos investigación, y es blanco, negro, hombre, mujer, sí, no, y obviamente, pues el machismo. El machismo predomina en nuestra cultura, en la mayoría de los países, y pues si en tu familia existe alguien con diferente orientación, preferencia, no va a tener esa confianza de acercarse a ti. No te va a querer platicar nada, o sea, cero. Olvídate, si eres el clásico que se ríe, que se burla, ¿cómo vas a ser tú su persona de confianza? ¿Cómo vas a ser su lugar seguro? Porque estos temas ya en familia son delicados, son sensibles y creo que así se deben tratar, ¿no? Entonces, si de repente tienes, ok, la oportunidad de tener un muy buen amigo, una muy buena amiga, una muy buena amiga, también es el temor de que no lo vaya a hacer un chisme, no se lo vaya a contar a alguien más, no vaya a romper tu confianza, no te vaya a rechazar incluso, o ya después te deje de hablar, o, o que digas, híjole, pues la regué, no le debí de haber contado nada porque resultó peor, ¿no? Entonces, imagínense qué difícil, qué complicado también para, para las personas de la comunidad que aún son jóvenes y no se animan a salir del closet o a platicar que tienen una orientación o preferencia distinta a la mayoría, digamos, a los heteros, a los que conformamos la mayoría, ¿no? Y ha de ser complicado. Bueno, entonces, nosotros como adultos tenemos que ser tolerantes, que mostrar empatía, porque si vemos a nuestro joven confundido, tenemos que brindarle esa seguridad de que nosotros vamos a respetar sus preferencias sexuales y que ese joven pueda vivir con libertad. Entonces, miren, nuestros hijos lo único que quieren es agradar, es ser aceptados en la sociedad, no sufrir nuestro rechazo. Y si de entrada como papás los rechazamos, qué triste, porque los dejamos solos. O sea, si las personas que más me quieren, a quien más ellos admiran, lo rechazan, obviamente se van a sentir muy vulnerables para enfrentar a la sociedad. Entonces, nuestros hijos nos observan, ellos nos observan incluso cuando nosotros no nos damos cuenta. Ellos están viendo nuestra reacción
y si ven o detectan, son muy sensibles también, que vamos a reaccionar de una manera violenta, pues obviamente no nos van a contar nada. Y además, en su afán ellos de admirarnos, nos imitan, nos imitan y la verdad es que eso a mí me da mucha ternura, me da mucha ternura porque quieren agradarnos, quieren caer bien. Incluso en sus grupos de amigos, pues no quieren ser rechazados. Entonces, mamá y papá somos sus héroes, somos los héroes de nuestros hijos. Y me gustaría que entendieran esta parte, que somos su lugar seguro, su hogar, su casa. Debería de ser su hogar seguro. Ojo, paréntesis, o sea, hay malos padres, malas madres y hay niños que no quieren estar en casa. Lamentablemente no debería de ser esa la situación, pero pues esta es la sociedad que vivimos y no siempre mamá y papá son quien protege. También hay personas que de la familia que pueden ser cuidadores, puede ser la abuela, el abuelo, los tíos o incluso personas, ¿no? Que nos quieren mucho y bueno, miren, también hay estudios que se muestran con estadísticas, no tengo ahorita los bases de la universidad, pero sí es un dato, it's a fact. Las mamás somos las primeras en darnos cuenta por nuestro sexto sentido. No digo que los papás no lo tengan, obvio también, pero las mujeres somos más observadoras, ¿no? Entonces, en edades tempranas también nos damos cuenta si nuestro niño o niña muestra ciertas actitudes y también la mamá es la primera persona de confianza a la que la mayoría le confiesa que su preferencia u orientación es distinta. Entonces, mamá, soy gay, si llega primero a la mamá, después amistades y en último lugar está el papá. Y es el papá por la cultura machista que tenemos. Obviamente hay casos en los que el papá es la figura central o quien cría a los niños, a los hijos, porque la mamá está ausente, murió, no está. Y también, pues obviamente ahí es doble función y mérito para los papás también. Entonces, qué difícil ha de ser si eres gay, tener que estar saliendo constantemente del closet. Salgo del closet, pero ¿cuántas veces? O sea, salgo del closet con mamá, salgo del closet con mi papá, salgo del closet ante mi amiga, mi amigo y ante la sociedad. Así como casi un evento, ¿no? Como una quinceañera. Y si se fijan bien es absurdo, porque nosotros los heteros tendemos mucho a cometer errores. Por ejemplo, mi amigo gay, mi amiga bi, o sea, no es necesario. Mi amigo gay, como hacer esa diferencia, es como si yo llegara, hola, soy hetero, soy heterosexual, hello, I'm straight. O sea, van a decir, esta ridícula, ¿qué le pasa? Porque son situaciones que vemos, en serio, o que, ay, está con su amigo, no te preocupes, es su amigo gay. Bueno, así vivimos. Entonces, si sabemos que nuestro hijo es tímido, es serio y de repente no comunica o se ve alejado de su grupo de amigos, no socializa, hay que acercarnos. Esa es nuestra tarea como papá, nosotros acercarnos y ganándonos su confianza. Porque miren, eh, los chicos hoy sobre todo con las redes sociales están expuestos a todo tipo de bullying. No es únicamente el bullying de antes, ¿no? Que ibas a la escuela y ay, se burlaban de ti. No, ahora por redes sociales. Entonces, ellos sufren ahora el rechazo y el miedo a no encajar, a no pertenecer en diferentes ámbitos. En, puede ser en la escuela, puede ser en las redes sociales o si tus hijos participan en algún deporte. Entonces, papás, siempre tenemos que estar alertas. Esa es la verdad, tenemos que estar, observar, escuchar lo que ellos nos cuentan. Es muy importante saber mi hijo con quién se está relacionando, quiénes son sus amiguitas, sus amiguitos. Y esto va con el cambio de época, con lo que ellos están viviendo, porque como les dije, yo veo que mi niña ahora hace cosas
que obviamente yo no hacía porque no existían. O sea, la veo en su iPad y platica con sus amiguitas y se ríen y juegan y pásame el arma de no sé qué y esto y lo otro y son sus amigas de la escuela. Entonces, ¿cómo le voy a negar yo eso? ¿Cómo le voy a decir, no, ya, y no juegues? Ah, y vuelvo a lo mismo, ¿eh? Hay posturas radicales, hay diferentes puntos de ver las cosas. En este video yo no pretendo que tú cambies de opinión, de parecer, ni que nos juzguemos, pero sí veo que hoy viven cosas muy distintas a las de nosotros y como papás también nos toca entenderlo, así como yo escuchaba a mis papás, ay, en mi época no sé qué, y yo en mi al caso, pues ahora estamos igual, estoy igual, ¿no? Bueno, entonces, tenemos que quitar como de referirnos a hacer tantas etiquetas de repente, ¿no? Y no estar presentando a nuestro amigo, nuestra amiga de esta manera como si perteneciéramos a un grupo doble A, casi casi, ¿no? O sea, pues no, ¿de qué se trata? Ok, bueno, ahora vamos a comenzar con los conceptos. Miren, voy a definir qué es sexo, género, orientación sexual y sexualidad. Y después de la teoría, pues ya voy a comenzar con ejemplos, explicación para que quede un poquito más claro todo. Es mucha información. Finalmente me voy a tener que terminar trasladando a YouTube porque es donde no hay límite de tiempo y sé que en redes voy a tener que cortar, pegar. Pero bueno, búsquenme en YouTube. Gracias por seguirme, anyway. Gracias de verdad por estar aquí. Bueno, entonces estoy tratando de hablar más rápido también. Ok, comenzamos. Sexo. ¿Qué es sexo? Hombre-mujer. Son características biológicas físicas y anatómicas. Se deciden en tu nacimiento, es simplemente hombre-mujer en base a nuestros genitales. Después tenemos el género, que es un conjunto de normas, roles y comportamientos construidos social y culturalmente y que cada sociedad asigna a hombres y mujeres, femenino, masculino, lo que cada cultura considera apropiado según tu sexo. O sea, rosita y azul. Naciste niña, rosita, juguetes de niña, todo lo que tiene que ver con niña. Naciste niño, azul, carritos, todo lo que tiene que ver con niño, ¿no? Ok. Dentro del género tenemos identidad de género, expresión de género y rol de género. ¿Qué es identidad de género? Bueno, es la vivencia interna e individual del género. Puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Expresión de género. La manera en que expreso mi género externamente. Puede ser en la ropa, peinado, comportamiento, voz y expresión corporal. Y finalmente el rol de género. Funciones, tareas que una sociedad considera apropiadas para hombres y mujeres. Entonces, como se dan cuenta, el género abarca muchos aspectos socioculturales. Bueno, aquí tenemos bastante información. Dentro de los géneros, que es femenino y masculino, pues hay varias opciones y muchos lo llaman etiquetas, no les gusta como eh, tanta definición, pero es importante en cuestión de aprendizaje, ¿no? Es importante saber y conocer. Después tenemos, yo creo que voy a hacer otro video con esta información acerca de los géneros y la orientación sexual. Bueno, voy a definir orientación sexual. Es la atracción emocional, sexual y romántica. Y después tenemos la sexualidad, que es la dimensión fundamental del ser humano que abarca el sexo, el género, la identidad de género, el erotismo, placer, intimidad y la reproducción. Se experimenta a través de pensamientos, deseos, creencias, actitudes y relaciones interpersonales a lo largo de la vida. Aquí tenemos en la sexualidad, pues ya abarcamos todo, ¿no? El sexo, la identidad de género, la orientación sexual, el erotismo, placer y la vinculación afectiva. ¿Qué es el erotismo y el placer? La capacidad del cuerpo y la mente para sentir deseo, excitación y disfrutar de la intimidad en solitario o en pareja. La vinculación afectiva es la capacidad de generar
lazos emocionales, amor y compromiso con otras personas. Ok, entonces así vivimos nuestra sexualidad. Es muy extenso, hay mucha diversidad y pues hay que aceptarlo, o sea, ¿por qué negarnos a todo esto, ¿no? A todo este conocimiento? Entonces, sexo, hombre, mujer, género, con quién me identifico, con lo femenino o lo masculino. Y sexualidad, pues ya mi comportamiento sexual, cómo vivo mi intimidad, con quién me gusta tener ese acercamiento corporal, ese primer contacto. Puede ser un beso, una caricia, etcétera. Entonces, en cuanto a identidad de género, tenemos el rol femenino y el rol masculino. Y bueno, miren, aquí depende la crianza. Si fuimos criados por una energía eh, predominante en casa masculina, a lo mejor podemos tender a tener actitudes más masculinas, ¿no? Si somos niñas. Por ejemplo, en mi caso, creo que en mi familia sí fue bastante equilibrado, 50-50, no sé, 60-40, etcétera. Pero sí veo en mí y en mis hermanas esta parte femenina y también veo la parte masculina. Y hay familias en donde de repente la presencia del papá puede ser muy débil o puede ser incluso ausente y hay niños que pudieran tener rasgos, eh, una voz afeminada, una expresión corporal, pues sí, más imitando a las figuras femeninas que hay en su casa, pueden ser las tías, las abuelas, las amigas. Pero esto pueden ser etapas también, y van a pasar. Si vemos un niño jugando con falditas, vestidos, zapatillas, que se está disfrazando o que la toalla en la cabeza para simular el cabello largo, puede ser únicamente una etapa, o sea, no siempre es un rasgo de orientación sexual y como de preferencia, aunque nuestro sexto sentido como mamás y como papás también, pues obviamente nos van a decir, pero todo esto es un proceso y hay que observarlo, no podemos a un niño regañarlo, juzgarlo, gritarle, porque en su inocencia a mí me da ternura que no hay maldad, o sea, lo hace porque quiere divertirse, jugar, los adultos somos los que ya en nuestra mente estamos pensando otras cosas. Ok, entonces puede haber también un niño que sea sensible porque a lo mejor a la mamá le gusta la danza, el ballet, el arte y despierta en su niño eh, hombre eh, estos aspectos. Igual puede ser una etapa o puede ser simplemente gustos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho esto de la moda tomboy, la ropa oversize, las sudaderonas, las gorras, los lentes, los pantalones, los Levi's, los tenis. A mí me encanta todo eso y son gustos y mi orientación es straight. Entonces, también no siempre todo va ligado a, pero es con quién me identifico. Por ejemplo, me encantan los deportes. Yo todo lo que sé de deportes lo aprendí por mi papá. Yo me sentaba con él y él me explicaba los tiempos, de qué se trata, de básquet, los torneos, el Super Bowl, ahorita la FIFA. O sea, yo entiendo todo eso por mi papá y lo disfruto y me gusta. Y ahora a mi esposo le gusta lo de las motos y todo eso y lo apoyo porque también, ¿no? Es como algo bonito, algo que se puede compartir. Ok, entonces, hay familias en donde hay dominación de energía femenina, que es el matriarcado, y también son mujeres de carácter muy fuerte. Entonces puede tener ese efecto contrario en un niño, que provoquen en un niño que sea débil, porque es dominado por las mujeres. Entonces, o también niñas, donde el papá practica algún deporte, he visto que las niñas quieren agradar al papá porque lo adoran, porque es como su héroe y ellas juegan fútbol o van a karate o quieren hacer lo que el papá hace, ¿no? Para recibir ese reconocimiento. Y está bien, es padre, pues, ¿qué tiene? Somos sus papás, son nuestros hijos, es normal. Ok, entonces, como mujeres espera, pues, como esta, dentro de la sociedad que tenemos, la heterosexualidad forzada u obligatoria. La verdad es que este es un término nuevo para mí, yo lo desconocía, pero veo que sí existe y es una norma social y cultural que asume la heterosexualidad como la única orientación natural y válida
Surgió en 1980 y el objetivo principal es mantener el patriarcado, en donde las mujeres deben depender de los hombres emocional, económicamente, invisibilizando otras formas de relacionarse. Y se espera de esto, obviamente, el matrimonio, tener hijos, que la mujer cumpla un rol. Y vemos que ahora, pues, simplemente las mujeres también tenemos otras decisiones. No únicamente nuestro rol es ser mamás, estar en casa, ser amas de casa, también tenemos otras aspiraciones, somos mujeres inteligentes, podemos tener esta independencia económica, etcétera, ¿no? Entonces, este, para mí es muy fuerte también que hay familias gay en las que existe lo contrario, ¿no? Quieren que sus hijos formen parte de la comunidad, que sean gay. Y no es válido forzar ni a un hetero ni a un gay. O sea, cada quien debe ser libre de elegir lo que quiera. Entonces, eh, entonces, eh, miren, también lamentablemente existe la homosexualidad forzada, pero esto es una práctica en contextos de represión social, contextos de encierro, como podrían ser la prisión, el ejército, donde se sufre violencia sexual, se abusan de las personas, obviamente se violan sus derechos humanos y son circunstancias complicadas porque son conductas aprendidas de personas que dañan a otros y son situaciones de abuso que corrompen a las infancias. Este tema es muy lamentable porque existe la prostitución infantil, sabemos la pobreza extrema y muchas veces se llevan estas prácticas aberrantes aprovechándose precisamente de la pobreza, ¿no? Entonces, eh, vemos cómo a lo mejor muchos niños se resignan a que así va a ser su vida y que van a estar sufriendo abuso constantemente durante toda su vida y lo normalizan porque es la única forma que conocen de vivir y no significa también que su orientación sea homosexual o sean abusados por heteros, porque miren, los depredadores sexuales existen, no importa la orientación sexual, y están dentro de la familia, fuera de la familia. Hemos visto casos de sacerdotes, de pastores de iglesia, de entrenadores, de amigos, los tíos, las primas, porque mujeres también hay depredadoras. Entonces, ojo, hay que estar siempre alertas y es triste todo esto, ¿no? Porque existe en ambos sexos y existe en cualquier orientación sexual, o sea, hay que estar observando, siempre, siempre, siempre. Pues dentro de las infancias tempranas, nosotros como mamás, como papás, pues observamos a nuestros hijos y los conocemos. Nosotros sabemos que les gusta, que no. Eh, Vamos viendo, ¿no? Los maestros también forman parte de, de observar y nos comentan a los papás. Y hay que ser receptivos a toda esa información. Bueno, entonces, del juego, dentro de la infancia, cuando un niño se disfraza con vestiditos, zapatillas, la toalla en la cabeza, o las niñas juegan carritos, canicas, hay que observar, no hay que juzgar. La verdad es que los adultos a veces nos pasamos, somos muy duros. O sea, los niños, ellos son inocentes, son seres inocentes. Obviamente todo lo hacen jugando, todo lo hacen por divertirse, no lo hacen nada con maldad. No tienen conocimiento acerca de la sexualidad y no tendrían por qué. Entonces, dejemos de ver con malos ojos algo que se está dando de manera natural, que ellos vivan con esa libertad. Bueno, entonces, ya cuando entran los niños a la pubertad y comienzan estas preguntas, ¿quién me gusta? Entonces surgen las dudas y es un proceso interno por el que todos pasamos, yo recuerdo, o sea, y tenemos estos pensamientos intrusivos, ¿no? Pero hay que estar al pie del cañón. Entonces, de repente vemos si nuestra niña o nuestro niño se junta, por ejemplo, si es niña y se junta con puros niños o no la vemos tan femenina, eh, también vamos a ir notando esos cambios o que no le gustan ciertos aspectos de su cuerpo. Mamá, no me gusta tener boobies, no me gusta tener curvas, o niños que se sienten muy, muy identificados con las niñas, es porque realmente admiran a la mujer. O sea, quisieran ser mujeres, se sienten más a gusto con las mujeres también. No porque su orientación a lo mejor
sea homosexual. Se dan los casos de niños que admiran a las mujeres y por su crianza se sienten más cómodos, pero no son homosexuales. Pero hay niños que sí. Entonces ahí se generan ciertas relaciones fraternales, en donde también he observado que no se define, ¿no? No se define, tarda un poquito más. Ok, entonces, sí veo que comienza el romance, vamos al cine, te agarras de la mano, comienzas con tu primer novio, tu primer novia. Y esta parte sí hay que aceptar como sociedad que se la hemos negado a la comunidad, porque ellos no lo viven libremente. O sea, eso de que 14 de febrero te envíen globos, tarjetitas, el que te gusta, lo que sea, pues no. No he visto hoy en el 2026 que ellos lo vivan libremente, desde la adolescencia, la juventud. La verdad es que no. Pero bueno, tal vez más adelante, ¿no? Se los debemos como sociedad, creo yo. Porque pues ha de ser triste, ¿no? Estar reprimidos en eso. Ok, entonces, cuando preguntamos, ¿y la novia? ¿Y el novio? ¿Y para cuándo? También ese es un tipo de presión social que ejercemos los adultos involuntariamente. A lo mejor no hay maldad, pero sí el joven se siente como que, ay, ya, déjenme en paz, déjenme estar preguntando eso. Y se está tomando su tiempo y a veces los adultos sí enfadamos con esos temas. Ok, entonces, el proceso es individual, les comento, y tenemos que respetarlo. Así que puede tratarse de gusto simplemente, o sí pueden ser poquitos, ¿no? Banderitas. Ok, hay que buscar ayuda profesional si tú estás en esta situación, si estás confundido, si tienes dudas. Obviamente un psicólogo que te haga sentir seguro en tu zona de confianza. Puedes acudir con mamá, con papá, o papá y mamá también pueden acudir, claro que sí, porque miren, esto es complicado para ambas partes, tanto para ti que no has definido tu orientación sexual, como para papá y mamá en aceptarlo. Entonces se vale, hay que buscar ayuda. Ahora, el cuerpo, estos impulsos que les comento tan bonitos que tenemos, que no controlamos, de me gusta. O sea, veo un hombre y, uff, o sea, es lo mío, a mí me encanta. Ahora, me imagino del el hombre también cuando ve una mujer que le agrada. Es algo que no pueden controlar. Entonces, ¿cómo negarnos a eso? ¿Cómo reprimimos ese aspecto? ¿Y cómo nos atrevemos a decirle a alguien, Dios te odia, o Dios te aborrece, o es pecado, o te vas a ir a las tinieblas, o cosas así tan, pues la verdad, tan dañinas que afectan? Yo no me imagino ni diciéndole algo así a mi hijo, a mi hija, ni yo discriminándolos solamente por su orientación o preferencia sexual. Tengamos cuidado, papás, con las palabras. Ok, entonces, miren, existe esta parte de compensar. Los hijos en su afán de agradarnos, y muchas de las veces pasa esto. Ok, yo sé que no voy a poder darle a mi mamá y a mi papá lo que ellos esperan de mí. No voy a poder formar una familia, no me interesa, no quiero. Y la parte esta de los nietos, ¿no? Pero voy a compensar. Voy a ser el mejor de mi clase. Voy a sacar las mejores notas. Voy a ser el mejor atleta. Voy a ganar campeonatos. Ellos tratan de compensar para que a los papás se nos olvide. Y además, miren qué ternura. O sea, ellos quieren agradar a papá y a mamá, para que nosotros no estemos en nuestro drama o en nuestro, ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija? Porque sí somos así. Y para mí es la verdad aberrante, estos casos en donde se abusa de las infancias, de los jóvenes, personas que están alertas. Ah, mira, lo rechaza mamá y papá, pero voy a entrar yo ahí como el amigo, o como el pastor, o como el sacerdote, porque se va a recargar en mí, va a confiar en mí, pero es un depredador sexual disfrazado de oveja, de cordero. Así es, mamá y papá siempre atentos, ¿eh?
Entonces, lamentablemente, es como ese niño, ese joven dice, bueno, es que mi papá y mi mamá me rechazan o no me van a aceptar, confío en esta persona que me quiere de esta manera. Y resulta que es un depredador, ¿no? Y esto existe, como les comenté, en ambos sexos. Ok, entonces, tanta diversidad que tenemos. Miren, la homosexualidad existe, como les comento, desde los griegos romanos, civilizaciones antiguas. En México tenemos una comunidad que se llama los Muches, que creo que son zapotecas, y ellos viven su homosexualidad, son libres dentro de su comunidad, los aceptan, juegan un rol, y eso pues es parte de la diversidad. Y aquí en el mundo moderno, a finales de 1800, surgió el término homosexual y a principios de 1900 se consideraba un delito, después una enfermedad y que se tenían que exterminar, ¿no? O sea, las torturas, ahí vienen las cosas locas y por todo lo que sufrieron los homosexuales. Pero después de estudios científicos, pues se demostró que no es ni una ni otra, o sea, no es un delito y tampoco es una enfermedad. Y en el desarrollo prenatal se considera que hay un porcentaje de 50-50 en donde se decide todo esto. Puedes estar de acuerdo conmigo, ¿no? Lo respeto. Ok, y no nos permitamos llegar a la homofobia, eso es lo peor, es el extremo, es la violencia, el odio, el repudio, eso es feo. Evitemos todo eso y es a lo que le tememos los padres, ¿no? Finalmente, que nuestro hijo, si resulta con una orientación homosexual, vaya a sufrir este repudio por la sociedad, el rechazo. Pero recordemos que nosotros somos su escudo, nosotros le vamos a dar ese amor, esas herramientas para que el camino sea más fácil. Y además ellos si tienen nuestra aceptación, van a andar por la vida con mayor tranquilidad y fortaleza, porque somos su escudo. Eso es lo que somos, papás, que no se nos olvide. Nosotros forjamos su autoestima desde pequeños. Entonces, ellos van a poder enfrentar a la sociedad y las críticas si nosotros los aceptamos. Entonces, hay que hablar del tema, hay que escuchar con cariño y con respeto. Bueno, cada caso es único, cada caso es muy, muy específico. Eso sí, hay que hacer esta aclaración y va a salir cuando quiera salir, es un proceso. Los padres tenemos que aprender también a reinventarnos, a tener esta apertura de conocimiento, de aprendizaje y buscar ayuda profesional. Es algo bonito, es algo sano también tener esta relación con nuestros hijos desde este ángulo y aprender. Yo tengo muchos amigos en la comunidad que son excelentes personas, seres humanos, no andan dañando a nadie. Obviamente pasaron por un proceso complicado, pero ahorita ya están tranquilos con eso. Pero sí sufrieron humillaciones, esa es la verdad. Entonces, miren, yo recuerdo mucho cuando era joven, acudía a una congregación. Tengo orígenes católicos, mi familia es católica, mi abuela es de Hueso Colorado. Entonces he acudido, tengo todos los sacramentos, a grupos católicos de jóvenes y también cristianos en la adolescencia, en mi juventud, por amistades que tenía. Y aprendí, tomé lo bueno de ambas iglesias, congres, pero había personas homosexuales y todos lo sabíamos, era tan obvio, era tan evidente y nadie hablaba del tema. Y había un chico que era hijo de un pastor, tuvo que irse de la ciudad, salió del closet, después me enteré a los años y luego ya regresó, ¿no? Y ¿por qué negarlo? O sea, ahí está. Entonces, em, hay que buscar información. Estos chavos yo recuerdo que sabían la Biblia por delante, por atrás, de esas que discuten con versículos. El versículo dice esto, pero el otro dice lo otro. O sea, esas discusiones tontas que también ves que ya es un fanatismo, que no, no. Y yo me los imagino luchando en su casa, en su cuarto, llorando, como negando, no quiero hacer esto. ¿Por qué? ¿Cómo sabe? Imagínense, o sea, imagínense el grado de frustración, ¿no? Todo por el que dirán, por las apariencias. Y, y qué tremendo, pues, que así somos los adultos.
ahora está de moda y lo escucho en mi niña. We listen and we don't judge. Escuchamos pero no juzgamos. Pero no, sí juzgamos, somos tremendos, somos tremendos. Incluso se sabe de casos en que la novia ficticia, ¿no? Oye, que la novia, no, pues, ¿dónde la conociste? En Canadá, en Irlanda, en Estados Unidos, nadie la conoce, nunca nadie sabe nada, pero la novia o el novio, ¿no? Y obviamente, tiene otras preferencias sexuales, pero no se atreve a decirlo. Y hay casos todavía ahorita, creo que le llaman em, la pareja lavanda, cuando es únicamente una pareja para aparentar, ¿no? Pero es fraternal. Es como es mi amiga, es mi amigo, pero bueno, voy a aparentar un rato. Y lo peor que pudiera pasar es que uno de los dos sí se enamore y que pretenda cambiar la preferencia o la orientación del otro, pero eso no va a pasar. Entonces yo sí he conocido chicas que se enamoran de un homosexual y es como, amiga, date cuenta, o sea, eso no va a pasar, le caes muy bien, a lo mejor la pasa bien contigo, se identifica contigo como mujer, echan el chisme, platican, pero a él le gustan los hombres y hay chicas que sí veo que se enamoran. Entonces es como idealizar, ¿no? A esa persona, pero hay que estar muy claros en eso, tampoco es justo andar enamorando gente cuando pues tú sabes tu orientación y tu preferencia y que eso simplemente no va a pasar. Ok, entonces pues qué triste, ¿no? Tener que actuar, crear un personaje, disfrazarse para agradar, una máscara ante la sociedad, ante mamá, ante papá. Y pues a veces nuestros hijos tratan de ser perfectos para que nosotros papás no suframos y se entiende. Como hijo también te toca entender a papá y a mamá, más si son de otra generación o a tus abuelos, no lo van a aceptar tal vez. Entonces, va para ambas partes, ¿no? Todo es un proceso para ambas partes y todo lleva un tiempo y paciencia. Entonces, es preferente no diagnosticar en la niñez, en la adolescencia, tal vez en la juventud, perdón, pero ya que inicia una vez em, su vida sexual, ya cuando es adulto. Una sexualidad consensuada, una sexualidad que ambas partes quieren disfrutar. Y como papá te digo, o sea, no te culpes, tu hijo no tiene nada malo, tu hija. Yo sé que a lo mejor es entrar en shock, ¿no? Pero esto va a pasar, porque también tenemos muchas ideologías y nos entra el miedo, nos entra el pánico, sobre todo por las creencias religiosas que tenemos en los países latinoamericanos, son muy fuertes, estas posturas radicales, los estereotipos, y nos cuesta aceptarlo, obviamente por el círculo al que pertenecemos, ¿no? Pero miren, yo creo en Dios, 100%, definitivamente creo en Dios. Y no creo que Él nos repudie o que Él nos odie o que crea que esto es un pecado o que nos vamos a ir al abismo o al infierno. ¿Ok? Entonces, nuestros hijos pues son otras personas, no somos nosotros. También hay papás que quieres que tu hijo piense como tú, le guste lo que a ti te gusta, elija lo que tú quieres. No, es otra cabeza, es otro mundo, son otras decisiones y eso hay que respetarlo. La homosexualidad existe, es real, estemos de acuerdo o no, ahí está. Y pues respeto por ambas partes, empatía, nos va a llevar tiempo entenderlo y lo peor que pudiera pasar también es que los chavos busquen vías de escape, como las drogas, el alcohol, caigan en ansiedad, en depresión o abuso de otras personas que, que se dicen amigos, pero ven que esa persona está sufriendo y aprovechan. Y hay familias con apertura, qué bonito, qué padre, pero hay familias que todavía no lo ven normal. Entonces, yo he sabido de situaciones, la verdad, aberrantes,
situaciones que digo, bueno, ¿en qué época estamos? O sea, en la época medieval o qué, cosas bizarras, ¿no? Como antes la tortura, terapias de conversión, internados, clínicas, campamentos, eh, centros de rehabilitación, psiquiátricos, casi, casi como lobotomías. Hay quienes buscan brujos, exorcismos, limpias, electroshocks, tratamientos hormonales muy agresivos. Nada de esto funciona, nada de esto. Prefieren exponer a sus hijos a situaciones así de delicadas que aceptarlo. Qué bárbaro, ¿no? Poner en peligro en lugar de aceptar lo que tu niño, lo que tu niña quiere. Ok, pues no sé cuánto tiempo nos va a llevar la aceptación, pero bueno, no hay que presionar, no hay que forzar y, y tampoco de la parte de la comunidad, ¿no? Porque de repente sí son como muy también insistentes. Es que no has probado, es que no sabes de lo que te pierdes y te va a gustar. No, así como tú estás claro de tu preferencia, pues yo como hetero también. Entonces no hay que forzar y también de parte del hetero como muy también insistentes. Es que no has probado, es que no sabes de lo que te pierdes y te va a gustar. No, así como tú estás claro de tu preferencia, pues yo como hetero también. Entonces no hay que forzar y también de parte del hetero, pues este vocabulario machista que tenemos, ya saben, de maricón, puñal, machorra, joto, todo esto feo, pues ya también está de más. Entonces, bueno, creo que abarqué los puntos más importantes. Voy a hacer otro video con otras definiciones de género y orientación. Y bueno, tenemos diversidad, hay muchos colores, no únicamente en pink, el pink y el blue, hay diversidad, hay un arco iris. Ok, nos vemos en el próximo video. Bye bye.